La historia de la humanidad no solo se escribe con tinta, sino con sangre y hierro, mientras nos gusta creer que somos la especie más civilizada del planeta. Pero el precio a pagar para obtener ese título aún está muy lejos de ser saldado. Hubo una época en la que el ingenio humano no se usaba para salvar vidas, sino para encontrar el límite exacto entre el dolor y la muerte. Mentes brillantes dedicaron años a diseñar máquinas perfectas, cuya única función era transformar un suspiro en un alarido eterno. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de ver y escuchar no es ficción. Te presento las torturas más aterradoras que la humanidad ha creado. El potro era uno de los métodos de tortura más emblemáticos del siglo XVI, donde la persona acusada era amarrada de sus extremidades a una especie de cabrestante, mientras era recostada sobre una especie de mesa. En palabras sencillas, el cabrestante era un mecanismo giratorio, donde un cable o una cuerda giran a su alrededor para arrastrar y tensar a aquello que esté amarrado al otro extremo. El verdugo de esa época tiraba lentamente del mecanismo, por lo que no era una tortura rápida. Esto hacía que las articulaciones de la persona se estirasen en direcciones opuestas, lo que provocaba dolores intensos y agónicos de manera lenta, y en casos más extremos y atroces, podía arrancar la extremidad sin dificultad. Esta tortura tenía un motivo totalmente oscuro. Para la Inquisición española, buscar la verdad por confesión o por el simple hecho de castigar a los traidores se hacía bastante fácil. Aunque no representaba la primera de las opciones, el simple hecho de mencionarla se podía obtener una confesión inmediatamente. El kill hauling, o la quilla en español, representó uno de los escarmientos corporales más atroces y horrendos de la navegación durante los siglos XVII y XVIII. Esta técnica se basaba esencialmente en un suplicio de sumersión y desgarramiento corporal. Una vez sumergido, el individuo era remolcado de un lado para el otro, con cuerdas por debajo de la estructura del barco. Esto ocasionaba la desesperación de la persona torturada por tratar de conseguir oxígeno. Sin mencionar que con naturalidad, los barcos estaban repletos de percebes y crustáceos pegados en la parte inferior, que cortaban una y otra vez el cuerpo del marinero. Este castigo se aplicaba como un recurso de disciplina ante marineros que no respetaban la jerarquía dentro del barco y cometían infracciones muy graves contra el reglamento marítimo o el capitán del barco. Por increíble que suene, podríamos imaginar que estas prácticas vendrían por parte de tripulaciones de piratas o grupos con ninguna ética moral, pero la realidad es otra. Los principales perpetuadores de este castigo eran armadas estatales, destacando principalmente a la Marina holandesa y a la Armada británica. Y la sangre fría en esa época era tal que se tomaban pausas para que el condenado recobre la conciencia y seguir con el sufrimiento para demostrar el absoluto poderío y el escarmiento ante cualquiera que no quiera seguir las reglas. Esta tortura garantizaba un final atroz, una muerte desesperada y agonizante, ya que si el tripulante no se ahogaba, terminaba muerto por todas aquellas heridas que sufría por el movimiento de las cuerdas, incluyendo heridas infectadas y la fractura de huesos por todo el cuerpo. La cuna de Judas destaca como un ejemplo terrible de la maldad humana, usada para crear dolor. Este aparato no servía solo para matar,
sino que era una tortura planeada para que el tiempo no pasara, mientras el cuerpo cedía al peso. La máquina era una base de madera, con una pirámide muy afilada arriba, situada en celdas heladas, donde nadie sentía compasión por el preso. Todo empezaba quitándole la ropa al reo para humillarlo y dejarlo indefenso ante los verdugos. Usando cuerdas y poleas, subían a la persona y la dejaban colgada sobre la punta. Lo más cruel era que lo bajaban muy poco a poco, hasta que la punta tocaba sus partes íntimas. En ese momento, el peso del cuerpo se volvía su peor enemigo, obligando a una entrada que rompía los órganos internos con una lentitud de miedo. Los verdugos sabían estirar el dolor al máximo y nunca dejaban que el cuerpo se quedara quieto. Ataban pesas de hierro a los pies para romper la carne más rápido, o movían las cuerdas para que la punta cortara cada nervio con la presión. El castigo duraba días enteros. No se podía dormir y la mente se rompía mucho antes que el corazón. Casi siempre, la muerte no llegaba por la herida, sino por infecciones brutales causadas por un equipo que jamás se lavaba, dejando que la mugre de otros presos infectara a la nueva víctima. Era la destrucción total de la persona antes de morir. La doncella de hierro se presenta como una de las máquinas más aterradoras jamás imaginadas, una mezcla de ataúd y estatua diseñada para una muerte de pesadilla. Imagina un sarcófago de metal con forma humana y un rostro femenino impasible que, al abrirse, revela un interior erizado de largas y oxidadas púas de hierro. El castigo era tan simple como cruel. Se obligaba a la persona a entrar en ese estrecho espacio y se cerraban las puertas lentamente. Los pinchos estaban colocados de forma estratégica para que, al penetrar en la carne, no dañaran órganos importantes de inmediato. El objetivo no era una muerte rápida, sino que el condenado quedara atrapado en una oscuridad total, sangrando poco a poco y sintiendo cómo el metal lo atravesaba, mientras el aire se agotaba en ese encierro asfixiante. Sin embargo, detrás de esta imagen de horror se esconde un secreto histórico fascinante. La doncella de hierro es, en realidad, un gran invento de épocas mucho más recientes. Aunque solemos imaginarla en castillos medievales, los historiadores han descubierto que no existen registros de este aparato antes del siglo XVIII. Se cree que muchas de las que vemos hoy en los museos fueron fabricadas en el siglo XIX, uniendo piezas de otros mecanismos viejos. ¿Para qué? Principalmente para alimentar el morbo de la gente de esa época y para crear la idea de que los antepasados eran seres bárbaros y despiadados, haciendo que la sociedad moderna de entonces pareciera mucho más avanzada y justa. Aunque es más un mito que una realidad histórica, la doncella de hierro se convirtió en el símbolo máximo de la tortura en la cultura popular. Representa miedos profundos, como el ser enterrado vivo, y su presencia en museos demuestra que las historias de terror que inventamos pueden ser más poderosas y famosas que la propia realidad del pasado. Más que una simple herramienta de ejecución, el toro de bronce fue una obra de ingeniería diseñada para transformar la agonía en música. Creado en la antigua Sicilia, este dispositivo consistía en una estatua de metal hueca donde se introducía al prisionero. Al encender una hoguera debajo, el bronce se calentaba hasta el rojo vivo, convirtiendo el interior en un horno mortal que quemaba al condenado de forma lenta y atroz. Lo que volvía a este método algo único y perverso era su maquinaria acústica. El inventor colocó una serie de conductos en la garganta del toro que filtraban los gritos de la víctima. De este modo, quienes estaban afuera no escuchaban súplicas humanas, sino los potentes y majestuosos bramidos de una bestia de metal.
El horror de la muerte se ocultaba bajo una distracción artística, permitiendo que el tirano y su público disfrutaran del espectáculo sin enfrentar la cruda realidad del sufrimiento. La ironía de su historia es famosa. Se dice que el propio inventor fue arrojado al interior por orden del gobernante para demostrar el funcionamiento del sistema sonoro. Aunque hoy se duda si fue un castigo frecuente o una leyenda para ilustrar la brutalidad de los gobernantes, el toro permanece en la memoria colectiva como el símbolo máximo de la crueldad técnica, donde el ingenio humano se utilizó para deshumanizar la muerte y convertir el dolor en un simple sonido. Es perturbador pensar que estas máquinas no nacieron del caos, sino de una planificación meticulosa. Cada clavo y cada engranaje fueron colocados por manos humanas, demostrando que nuestra creatividad no tiene límites, ni siquiera cuando se trata de destruirnos los unos a los otros. Sígueme en mis redes sociales para explorar más historias macabras y aterradoras. Soy Cornelius y esto fue Archivos Perdidos. Adiós.